El otro día os traje el vídeo de curiosidades del planeta Niflheim, englobada en esta película de Mickey 17, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Bong Joon-ho. Pues es una película bastante extraña que está llamando mucho la atención, aún dentro de todo este mundo de la ciencia ficción. Pues tiene las particularidades de este director y de utilizar pues toda la sátira que utilizan películas como Parásitos para hacer una película más entretenida y más divertida, pero incluyendo y aprovechando la crítica de diferentes aspectos sociales que ocurren y que podemos encontrar en nuestra sociedad. Pues bienvenidos homofilnautas, entremos ya en detalle en lo que es la crítica de esta Mickey 17. Dentro vídeo. La película ya arranca situándonos en un punto intermedio de la trama, donde vamos a conocer a este protagonista, este Mickey de Mickey 17, que pues lo vamos a encontrar ya directamente en este planeta de Niflheim. Este planeta pues que hay un grupo de la sociedad humana, de la humanidad, que ha viajado en una expedición, en una misión espacial con tal de colonizar este planeta. Ya la película nos va a situar pues es en ese momento intermedio donde este personaje tiene un cierto accidente y ya se enfrenta a una trama que va a ir de manera recurrente repitiéndose en la película, de diferentes copias que va a haber de este protagonista, y ahora entraremos un poco más detalle en este aspecto, pero nos va a permitir conocer mejor a este personaje interpretado por Robert Pattinson, y entrar en detalle en lo que yo creo que es la parte más interesante de la película. De manera recurrente nos vamos a ir encontrando con que el personaje de Robert Pattinson tiene que enfrentarse constantemente a la muerte, a repetirse diferentes escenarios bastante de riesgo, tanto en ese planeta como en el mismo viaje hasta llegar al planeta de Niflheim. Este personaje de Mickey es un tanto especial, ¿no? Y por eso esta copia de Mickey 17, porque va a entrar en esta misión, va a firmar para poder entrar en la nave y llegar a este planeta de Niflheim como lo que se conoce como un prescindible, ¿no? Parece ser que el ser humano, que la sociedad humana ha creado en la trama, en la historia de esta película, que por lo que me he ido informando, pues está basada esta historia en la novela, en la historia de Mickey 7, pero bueno, al final el director Bong Joon-ho lo ha llevado un poco a su terreno en la película, y va a aprovechar, pues la humanidad va a aprovechar que hay la creación de esta especie de máquina que permite que una vez que un individuo muera, pues haya la posibilidad de regenerarlo y de volver a vivir de nuevo. Este rol que va a tomar en la expedición, en el cual van a aprovecharse de él durante numerosas ocasiones en ese viaje, para ir experimentando los diferentes riesgos a los que puede estar expuestos la humanidad en ese viaje. Esta es la parte más interesante, esta es la parte que se me ha hecho más interesante, todo ese punto de comedia negra, de humor negro y de sátira social, de crítica, sobre todo enfocada en este punto más ético con respecto a las cosas que puede llegar a hacer el ser humano con tal de perpetuar la especie, con tal de conseguir la supervivencia de la especie humana. Y aquí funciona muy bien porque creo que el director combina muy bien todos los elementos de la película que pueden reforzar esta idea, desde la misma estética de la película, que tiene unos colores muy chillones, unos amarillos muy intensos, muy potentes, unos colores también azulados que se combinan con este amarillo constantemente, la forma de conversar, la forma de dialogar, que bueno, está el punto del doblaje del actor de Robert Pattinson en los diferentes personajes que vamos a ir viendo, que puede que cante un poco a la hora del doblaje, pero tiene su ser, tiene su sentido a la hora de entender, de interpretar pues esos diferentes roles que va a tener este personaje, y entender pues que dentro de ser múltiples copias de la misma persona que vamos a ir viendo para proteger al grupo humano que está en esa nave de estos peligros, extrayéndolo fuera de la nave, exponiéndolo a diferentes sustancias, de alguna manera es como si viviera pues esta especie de tortura. Se nos presenta como un personaje muy inseguro al principio de la película, al personaje de Mickey, y esta copia concreta de Mickey 17, que es con la que vamos a ir interactuando, sobre todo en ese primer tramo de la película, que yo diría que es el primer tramo que más me ha funcionado, porque pues combinaba muy bien toda esta parte de sátira y de crítica con la parte más interesante a nivel ético, a nivel filosófico, a nivel científico, en cuanto a interpretar pues hasta dónde puede llegar el límite del ser humano cuando se ve sometido a este tipo de expediciones, de viajes, de actos de perpetuar la especie, como comentaba, y de alguna manera pues empieza a dejar de ver al propio individuo como un ser intrínseco con los valores humanos y con su propia identidad, sino simplemente como un material que utilizar, un instrumento de laboratorio más con el que experimentar, y que al final
llega un punto en que no le importa a nadie. Que todo esto también no solo juega con el protagonista, con el personaje de Mickey 17 en la película, sino que también está muy representada otro tema muy interesante, que es el que tiene que ver con las diferencias de clases sociales. Esto es algo que de alguna manera pues es muy coherente con su anterior película, con la película de Parásitos, ¿no? Donde también reforzaba mucho a lo largo de la película esta idea de contrastar mucho las distintas clases sociales, las distintas clases de poder de las familias que veíamos en aquella película. En este caso, en Mickey 17, veríamos por un lado, viendo los personajes que se nos va a presentar en este primer tramo de la película, como aquellos mandatarios, aquellos gobernantes, aquellos dueños de grandes empresas con mucho dinero, que estarían interpretados por la pareja de personajes de Mark Ruffalo y Toni Collette. Esto se nos presenta mediante los personajes de Marshall, de este ricachón, que es el que lleva toda la expedición, y aunque se nos presenta como un total inútil, y se hace mucho hincapié en la película en exacerbar esa figura de incultura, de incluso pues que puede recordar en muchos momentos, y de hecho apunta esto la película, a criticar gobernantes y gente que está mandando, líderes que tenemos actualmente en la sociedad, ¿no? No diré nombres en concreto, pero os podéis estar imaginando, sobre todo si habéis visto la película, a quién me puedo estar refiriendo. Se exagera mucho y se acentúa mucho en la ridiculez de estos personajes, contrastándolo con el propio personaje de Mickey, o por ejemplo el personaje de Nasha, que también conoceremos, que empieza a tener una relación pues más estrecha con el personaje de Mickey en la película. Todo esto, toda esta crítica social de saltarse los límites éticos, donde el dinero lo vale todo, está por encima de cualquier valor intrínseco humano, pues hay el personaje de una chica científica joven que, bueno, no sé si ha ido un poco con esta línea, pero a mí me ha dado la sensación al ver la película que ha sido como una manera del director de mostrar como ese pequeño halo de esperanza que queda sumergido, que queda opacado, escondido por esa grandilocuencia de la tontería, de la inutilidad, del no saber nada, de la ignorancia de los mandatarios y de los que realmente están mandando más en ese viaje en la película, pero en la realidad, en nuestra sociedad, en la Tierra. Pero realmente pues hay personajes como este, que quizá me hubiera gustado que se aprovechara un poco más este personaje de la científica joven, pero creo que ha hilado un poco más por aquí, ¿no? Pero como ya digo, todos estos elementos que, aparte de la interpretación de los personajes, pues también esta identidad de los colores que hace la película, crea un aura más divertido, más cómico en esta expedición, en este viaje. El montaje de esa primera parte de la película, que es donde más me estaba enganchando y me estaba pareciendo pues que aportaba algo muy innovador y muy interesante de una manera diferente, ¿no? Que al final es un poco el encanto que tiene el interés que tiene este director, de mostrar de esa manera más cómica este tipo de tramas duras, escondidas, de problemas sociales que actualmente tenemos que afrontar, ¿no? Pero de alguna manera, a partir de ese momento de la película, a partir de ese momento intermedio en el que volvemos a repetir la escena inicial, va a haber una serie de temas que se van a ir empezando a introducir en la película, desde el concepto de las múltiples copias de Robert Pattinson y su coexistencia, tramas secundarias que están relacionadas con el personaje de Nasha y con todos los personajes que van viajando en la nave y que tienen también relación con toda esta crítica social del aprovechamiento del poder, del aprovechamiento de los personajes con poder de la nave y de reflejo de la sociedad. A partir de ese momento va a haber una serie de mezcla de caminos, conceptos, argumentos e ideas muy apresurada, que por un lado va a decrecer mucho el ritmo con respecto al resto de la película. Hay un momento que cuando ya pasas de volver a repetir esta escena inicial, de esta llegada a Niflheim, esta posible muerte de Mickey 17 a manos de los alienígenas, de repente el ritmo de la película decrece muchísimo, todo ese punto más interesante de reflexión filosófico en cuanto a ir interplanteando dentro de toda esta comedia de la película, esta comedia negra, el fin, las cosas éticas, todos los aspectos éticos de lo que se está realizando en ese momento, y plantearte la naturaleza humana de la gente que está en esa expedición y cosas que tienen que ver con nuestra sociedad, se pierde un poco, se diluye un poco porque entran muchísimos temas, y a mí eso me generó una sensación, me dio una idea de que había perdido un poco el foco de la película, ese foco que había mantenido muy bien hasta esa escena inicial, y que creo que estaba haciendo que la película me fuera para un 8 o 9 en cuanto a todo lo que tiene que ver con la manifestación audiovisual, de la idea que tenía en mente y de la adaptación de la que viene la historia, la adaptación de la historia de la que viene esta película, junto a personajes, historia, el concepto pues de los mismos alienígenas, de la llegada al planeta. A partir de esa segunda parte de la película hay un momento que no tenía claro qué es exactamente lo que estaba queriendo contar el director o qué era lo que le parecía más interesante contar. Me perdía un poco, el ritmo sobre todo también bajaba porque la parte pues que se me hacía más interesante, la parte que creo
que tenía más sustancia y más cosas a analizar, era esa sensación de muerte reiterada del personaje de Robert Pattinson. Esto se frena totalmente en esa segunda parte, pasa a transformarse, no es que no haya nada que contar como tal, sino que se transforma en otras tramas, en otras historias, pero surgen tantas cosas distintas, aumenta tanto el disparate en muchos momentos. Por ejemplo, recuerdo una escena que en el personaje de Marshall, en el personaje de Mark Ruffalo, invita a otro personaje, también otra chica de la tripulación, y a Mickey 17, los invita a comer con él, que al final acaba siendo como una especie de experimento para probar este conflicto ético con el personaje de Mickey, con este prescindible en la película, pero empieza a ser todo como un poco exagerado en algunos puntos, consigue ese punto cómico, pero pues es como que tengo la sensación que ese hilo que iba hacia adelante todo el rato en la película, a partir de este momento, y aquí también entro un poco pues en esa subjetividad de cómo he recibido esa segunda parte de la película, y en la que no he entrado mucho, lo reconozco, empieza a ser como una serie de sketches, de conceptos, de momentos puntuales de criticamos este tema, sacamos este otro tema, pero pierde un poco la esencia o la sensación de película como tal. Y es que para mí, entre esas dos partes, o sea, desde el momento de repetición de la escena inicial de la película y de haber pasado el flashback a todo lo que tiene que ver con después, difieren muchísimo y hacen que le tenga que bajar bastante la valoración final que le pongo a la película. A excepción del final, que el final toca algunos puntos interesantes, sobre todo, por ejemplo, lo que simbolizan los elementos de la película, sobre todo los alienígenas que se encuentran allí, esos alienígenas, pero estos personajes, estos alienígenas, al igual que pasaba en la The Arrival de Villeneuve, ¿no? Que simbolizaban, no era ya solo la llegada de los extraterrestres, la llegada de los alienígenas y lo que pudieran representar a nivel como de alienígena en sí, sino lo que simbolizaban, el reflejo que suponía del paso del tiempo humano, del expandir la conciencia humana, todo lo que, si habéis visto de Arrival, pues al final era mucho simbolismo lo que había detrás de la presentación de estos alienígenas en la película. Pues de alguna manera me ha dado la sensación que en esta película pasa un poco esto y eso me ha gustado. La forma de tratar a los alienígenas, no solo el diseño, que está curioso y es gracioso, y encaja con el tipo de diseños muy caricaturizados, muy exagerados, muy en ese aura cómica de la película, el diseño de los alienígenas de Niflheim. No solo esto y el concepto de las muertes del personaje, sino también todo lo que tiene que ver con el simbolismo en el tema de la inteligencia, otro de los temas, el tema de la ignorancia y la inteligencia, de que realmente si el avance científico, el avance tecnológico de la humanidad significa ir hacia algo más inteligente, o volvernos inútiles, absurdamente tontos y sin ningún sentido en nuestras tomas de decisiones, como representa, por ejemplo, el personaje de Marshall, de Mark Ruffalo, que está muy bien en la película, la verdad. Y en general, este ha sido el gran problema que le he encontrado a la película. No sé si a vosotros os sucederá lo mismo si habéis visto la película o la vais a ver, pero pues se me hace muy cargante, ¿no? Esta repetición también de temas recurrentes y, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la incineración del cuerpo de Mickey, el alejarnos un poco de enfrentarnos contra esa constante muerte, que era una cosa muy interesante, que entiendo que es para evolucionar la película, pero lo que viene después acaba empeorando un poco, siento que acaba empeorando un poco lo que se estaba construyendo antes. La palabra quizás sería que se come, ¿no? Hay un momento que la sátira social y todo este aura de la película se come al resto de elementos de la película, y esto al final desencadena en que no acabe encontrando, dentro de que es un director que tiene las cosas claras en cuanto a la forma que quiere hacer el cine, en las cosas que quiere traer, los temas que quiere tratar, pero en este caso hace que se pierda, tengo la sensación que se pierde un poco y la película no le acaba quedando tan redonda como la misma película de Parásitos, que en su comparación pues me gustó bastante más en esa mezcla durante toda la historia, toda la trama de la película. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy. Espero que si no habéis visto la película de Mickey 17, tampoco mi opinión os saque de ese interés que podáis tener en ver la película, en analizarla, en encontraros algo interesante, porque sí que es interesante la película y es entretenida, o sea, no diré que no es entretenida. Todo el rato pues van sucediendo cosas disparatadas y tiene pues a nivel visual, se nota pues que hay un buen director detrás, que tiene las actuaciones y los personajes que aparecen, los actores están muy bien, pero me gustaría pues que una vez la veáis o se la habéis visto pues me compartáis en las opiniones del vídeo pues vuestra opinión, qué os ha parecido, si hay alguna cosa que os ha gustado más, otra que os haya gustado menos, esta comparativa con Parásitos, qué pensáis pues de la actuación de Robert Pattinson, que cada vez lo estamos viendo más
en estas películas grandes y parece ser que se está convirtiendo, se está consolidando como un gran actor en el cine de Hollywood. Pues dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios y os iré leyendo, ¿vale? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!